Mi mujer gemía el nombre de otro hombre mientras dormía a mi lado. Eso fue lo que me despertó el jueves pasado a las 3:14 de la madrugada. No lo gritó, no fue un sueño agitado, no hubo sobresaltos. Fue suave. Íntimo. Como si el cabrón ese estuviera a 2 centímetros de ella, susurrándole al oído. ¡Ay! Jaime, no pares. Yo me quedé quieto. No porque no supiera qué hacer. Me quedé quieto porque mi cuerpo se congeló, como si el cerebro hubiera desconectado de repente, tratando de no procesar lo que acababa de oír. Laura, mi mujer desde hace 9 años, dormía profundamente. Tenía una pierna encima de la mía, como cada noche. Llevábamos una semana sin acostarnos juntos porque, según ella, el trabajo la tenía muerta. Esa misma boca que me decía estoy cansada era la que ahora gemía el nombre de otro. Y no de forma inocente. No fue un error. No fue un nombre al azar. Fue un susurro caliente, acompañado de un leve movimiento de caderas y un gemido suave, justo cuando se mordió el labio. Todo eso, mientras yo, su marido, respiraba a su lado. Quise levantarme, gritarle, despertarla y decirle, ¿quién coño es Jaime? Pero no lo hice. No porque fuera cobarde. Lo que sentí no fue miedo, fue curiosidad enferma. Quería saber más. Quería entender por qué de todas las camas del mundo, la infiel seguía durmiendo en la mía. ¿Quién era ese tío? ¿Desde cuándo? ¿Por qué justo ahora? Así empezó todo. No con un mensaje, ni una foto, ni una llamada. Empezó con su voz, su inconsciente traicionándola, en mi cara, en mi cama, en nuestra casa. Y lo peor no fue oírlo. Lo peor fue no hacer nada. A la mañana siguiente me desperté antes que ella, no porque quisiera, sino porque no pude pegar ojo. Me pasé toda la noche mirando al techo, repasando en la cabeza ese momento una y otra vez, analizando el tono de su voz, el ritmo de su respiración, la forma en que se movió. No fue un sueño cualquiera, y lo sabía. No era una fantasía puntual. Había algo más ahí, algo que tenía raíces. Cuando abrió los ojos, me sonrió como siempre. Me preguntó si había dormido bien, y le dije que más o menos, que había tenido insomnio. Me besó en la frente como si nada, se metió en la ducha y empezó su rutina. Yo la observaba desde el marco de la puerta, con el estómago revuelto, pero sin mostrar nada. Solo la miraba, intentando detectar algún rastro de culpa, alguna señal, algo que me dijera que lo que había escuchado no fue real, que fue un malentendido, una coincidencia jodida. Pero no, ella era la misma de siempre. Tranquila, segura, sin una sola fisura en la cara. Desayunamos en silencio, como hacíamos muchos días. Hablamos de lo mismo de siempre, el tráfico, la oficina, el vecino que se quejaba por el ruido. Todo en orden, todo dentro de lo normal. Y sin embargo, algo se había roto en mi cabeza. Esa misma tarde fingí tener un dolor de estómago y pedí permiso en el trabajo para volver antes a casa. Ella me escribió un mensaje preguntando si estaba bien. Le respondí que sí, que solo necesitaba descansar un poco. No insistió. Cuando llegué al piso, lo primero que hice fue revisar su armario. No estaba buscando pruebas, todavía no sabía qué buscaba exactamente, solo quería notar algo fuera de lugar. Nada. Ropa, perfumes, maquillaje, todo en su sitio. Después fui a la cocina, al salón, a cada rincón. Nada. Todo estaba igual que siempre. Pero en el baño, mientras fingía buscar una toalla, vi un frasco de pastillas que no había visto antes. No tenía nombre comercial, solo decía complemento hormonal. Lo miré por unos segundos, sin entender bien qué significaba. Lo guardé otra vez en el cajón. Bajé al buzón del edificio y me encontré con algo más raro aún, una carta a nombre de Laura,
sin remitente, sin sello. Abierta. Ya había sido leída. Dentro solo había una hoja doblada con 2 líneas escritas a mano, este sábado, 18. Mismo sitio. Sin fallos. Eso fue lo que encendió todo. Volví al piso y me senté en el sofá a pensar. No era la primera vez. Si te citan diciendo el mismo sitio es porque hay un lugar habitual. Un patrón. Un hábito. La cosa no era nueva. Había historia. No me lo imaginaba. No era un error. Ahí ya no había espacio para la duda. Lo que escuché aquella noche era real, y ese tal Jaime no era una ilusión. Era alguien de carne y hueso, con un sitio habitual, con horarios, con códigos. El nombre no venía de un sueño aleatorio. Ese tipo existía, y lo peor era que ella ya tenía organizada la próxima cita con él. Esa noche no dije nada. Me comporté como siempre. Cenamos viendo un programa estúpido de la tele, discutimos un poco sobre si comprar o no una nueva cafetera, y luego nos fuimos a dormir. Ella se acurrucó a mi lado como si no llevara un secreto a cuestas, como si no tuviera otro cuerpo en la cabeza, otro hombre en el recuerdo. Me dormí solo porque el cansancio me venció, pero al día siguiente ya tenía un plan. Viernes por la mañana le dije que me ofrecieron hacer horas extra el sábado en la tarde, que era algo puntual y que no podía decir que no. Ella fingió molestarse, pero rápidamente dijo que aprovecharía para pasar la tarde con su prima Julia. Nada raro, esa era su excusa de siempre. Me limité a asentir. Pasé el viernes normal, trabajando, sin pensar demasiado. Pero el sábado por la mañana fui a una tienda y compré una pequeña grabadora de audio. No un micrófono ni cámaras, nada complicado. Solo algo que pudiera esconder fácilmente en su bolso. Después le dije que iba a salir un momento a hacer unas compras antes de ir al trabajo. Cuando volví, ella ya se estaba arreglando. Se veía guapa, más de lo normal. Usaba una blusa que yo sabía que solo sacaba en ocasiones especiales. Me saludó con un beso y un no vuelvas muy tarde, ¿vale? Le deseé buena tarde y buena cena con su prima. Se fue a las 17:20. A las 17:40 tomé un taxi y le pedí que mantuviera cierta distancia. Sabía que si la seguía con mi coche, podría sospechar. No tenía tiempo para errores. A las 18:02 vi cómo entraba al Hotel NH Plaza de Armas, justo en el centro, caminando con paso rápido, con la cabeza agachada y el móvil en la mano. No entré. No era el momento. No tenía fuerza. Solo anoté la hora y el lugar. Me bajé del taxi, fumé un cigarro y esperé una hora completa. A las 19:11 salió del hotel sola, caminando más despacio, con el pelo un poco desordenado y la cara como recién lavada. Tomé otro taxi y volví a casa antes que ella. Cuando llegó, me encontró en el sofá viendo el telediario. Me dijo que Julia le mandaba saludos y que se lo pasaron genial tomando café. Yo le respondí que me alegra, que yo también tuve una tarde tranquila. Ella se metió a la ducha, cantando. Esa noche dormí de espaldas a ella. No porque estuviera dolido, sino porque estaba procesando. No me importaba el polvo que acababa de tener, ni siquiera el hecho de que me mintiera. Lo que no podía soportar era el descaro, la sonrisa, la rutina como si nada. Al día siguiente, revisé la grabación. No voy a repetir lo que escuché. No hace falta. Solo diré que el tal Jaime no era una aventura casual. Era un tipo que conocía mi nombre, que sabía que yo existía, y que incluso se permitía bromear sobre lo poco avispado que era. Ella se reía. Le decía que conmigo todo era cómodo, pero con él era divertido. Que yo era su casa, pero él era su aire. En ese momento entendí que esto no se arreglaba hablando. No había nada que discutir.
No era una infidelidad. Era una doble vida. Y ella había elegido en cuál de las dos quería reírse. El lunes por la mañana me levanté con una decisión tomada. No iba a hacer más teatro, no iba a fingir nada, y sobre todo, no iba a permitir que siguiera entrando y saliendo de casa como si yo no existiera. No me interesaba escuchar excusas, pero necesitaba verla reaccionar cuando se le cayese la careta. Lo que me dolía no era el sexo, ni siquiera la traición. Lo que me corroía por dentro era la tranquilidad con la que podía sentarse a mi lado, dormir conmigo, cocinar nuestros desayunos, besarme la frente por las mañanas, y luego marcharse a ver al otro con la misma cara con la que me decía te quiero. No es que yo esperara una confesión sincera ni un llanto de arrepentimiento, pero quería ver su reacción cuando supiera que todo su juego se había terminado. Quería mirarla mientras intentaba salvar lo que ya estaba podrido. Cuando volvió del trabajo a eso de las 6 de la tarde, estaba especialmente animada. Había comprado pan del bueno, su favorito, y se notaba que intentaba mantener un ambiente ligero. No le seguí el ritmo, solo respondí con monosílabos, pero no me importaba disimular. Mientras ella ponía la mesa, yo fui al dormitorio y traje la grabadora. La dejé sobre la mesa, al lado de su plato, sin decir nada. Se quedó mirándola, y después me miró a mí. ¿Qué es eso? Dale al botón del medio, respondí sin levantar la voz, escucha tú misma. Intentó sonreír, como si fuera una broma, pero ya no tenía ese control. Lo sabía. Apretó el botón, y en segundos, el aire se llenó con su voz jadeando y riéndose con ese otro hombre. Su cara cambió al instante, primero confundida, luego pálida, y después completamente tensa. A los 30 segundos, lo apagó. ¿Me estás espiando? ¿Tú me estás tomando por imbécil? No, no es eso, intentó recuperar el control, pero ya no tenía dónde apoyarse. Javier, no sabes lo que estás haciendo, no entiendes. Sé exactamente lo que estoy haciendo, Laura. Y entiendo perfectamente lo que escuché. No quiero que me cuentes cuentos ni me hagas pensar que esto es más complicado de lo que es. Te follaste a otro en un hotel, me mentiste en la cara, y encima te burlaste de mí con él. Eso no necesita interpretación. No es así como pasó, joder. Tú no sabes nada de lo que siento, de lo que llevo aguantando. ¿Aguantando? Me reí, pero sin alegría. ¿Qué has aguantado tú? Tener una vida estable, un piso pagado a medias, alguien que te cocina, que te limpia, que no te pregunta dónde vas ni con quién. Aguantar es lo que estoy haciendo yo, durmiendo al lado de alguien que me está traicionando con un tal Jaime al que hasta le ríes los chistes sobre mí. No me trates como si fuera una cualquiera, empezó a levantar la voz, y ahí fue cuando supe que el teatro había empezado. Te estoy tratando como lo que está haciendo. Una mujer que miente, que organiza citas mientras yo creo que está con su prima, y que ni siquiera tiene los ovarios de asumir lo que ha hecho. Tú tampoco has sido perfecto, Javier. No vengas ahora a hacerte el mártir. Llevamos años apagados, años donde pareces un robot, donde todo es rutina, donde ni siquiera sé si te importo. No es solo culpa mía, tú también pusiste ladrillos en este muro. Puede que sí, puede que no, respondí sin alterarme, pero yo no metí a nadie en una cama de hotel mientras tú me creías en el trabajo. Yo no mentí con una sonrisa en la boca. Yo no usé tu confianza para acostarme con otra persona y después volver a esta casa como si nada. Tú sí. No entiendes nada, repitió, con la voz más baja, mirando a la mesa como si de repente todo el valor se le hubiese ido del cuerpo. No, Laura. Ahora entiendo todo. Entiendo que llevas meses viéndote con alguien más, que no fue un desliz, que no fue una noche loca. Entiendo que tienes un lugar, una rutina, una historia con él. Y entiendo que me mentiste tantas veces que ya ni te acuerdas cuando empezaste. No quería que fuera así, de verdad.
Yo, no quería hacerte daño. Claro que querías. Porque esto no es un accidente, Laura. No te tropezaste y caíste encima de su polla. Lo buscaste, lo mantuviste, lo repetiste. Cada vez que saliste por esa puerta diciendo que ibas a ver a tu prima, sabías lo que estabas haciendo. Y aún así volviste, y me besaste, y te acostaste a mi lado. No me digas que no querías hacer daño, porque todo esto fue una decisión tuya. Una detrás de otra. El silencio que siguió fue largo. Ella se quedó sentada, sin saber a dónde mirar, con los ojos llenos de algo que parecía tristeza pero que yo no podía distinguir de la vergüenza. No lloró. Solo respiraba fuerte, como si quisiera decir algo pero supiera que ya no tenía palabras que valieran. Yo no buscaba lágrimas, ni gritos, ni disculpas. Solo quería verla en ese estado. Ver cómo su castillo de mentiras se derrumbaba delante de ella. Ver cómo se daba cuenta de que se había acabado el juego. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, con una voz que no le conocía. Ahora vas a dormir en el sofá. Mañana no vas a ir al trabajo. Mañana te vas a levantar, vas a llamar a tu madre, y vas a buscar dónde quedarte. Aquí ya no vives más. ¿Me estás echando? Te estás yendo tú sola, Laura. Esto no se arregla. Esto no se discute. Esto se termina aquí. Ella se levantó de la mesa lentamente, sin decir nada. Agarró su móvil, caminó hacia el salón y se sentó en el sofá. Yo recogí los platos sin mirarla. Lavé cada uno con calma, sequé la mesa, y luego me encerré en el dormitorio. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Porque por fin tenía la certeza de que no estaba loco y que todo lo que sospechaba era real. El martes a primera hora me levanté, me vestí sin hacer ruido, salí del dormitorio y pasé por el salón donde ella seguía dormida en el sofá con la misma ropa del día anterior. La miré unos segundos, no porque me diera pena ni por nostalgia, sino porque todavía me costaba creer lo que había hecho. Era una sensación rara, ver a alguien que conoces de memoria y darte cuenta de que no sabes nada de esa persona. No la desperté, salí de casa y me fui directamente al trabajo, pero no para sentarme frente al ordenador como cada día, sino para hablar con mi jefe y pedirle 3 días libres. Me inventé una excusa relacionada con un tema familiar urgente, algo que no le costó creer porque llevaba años sin faltar ni un solo día. Me dio el permiso sin hacer muchas preguntas, y me fui de ahí con una sola idea en la cabeza: esto no iba a quedarse en una simple separación. No iba a levantar la voz, ni a gritarle, ni a vengarme a lo loco. Lo que iba a hacer era más simple, la iba a dejar sin nada. No por despecho, sino por justicia. Si ella podía burlarse de mí durante meses, yo podía asegurarme de que cada persona que le rodeaba supiera quién era realmente. Pasé el resto de la mañana recopilando todos los audios, las capturas de pantalla de los mensajes que logré descargar de su nube, las grabaciones de la puerta del hotel que me envió un amigo que trabaja en seguridad privada. Todo perfectamente ordenado en carpetas con fecha y hora. Luego, contacté a un abogado. Le expliqué la situación con total frialdad, sin ponerme dramático. Le enseñé los documentos, las pruebas, todo. Él me escuchó en silencio y al final solo me dijo: tienes todo lo que necesitas. Esto puede resolverse sin que ella toque ni un euro más de lo justo. Le pedí que iniciara el proceso de inmediato. Quería que los papeles estuvieran listos antes del viernes. Esa misma tarde, imprimí todo el material en papel y lo metí en sobres grandes. Uno para su madre, otro para su jefe, otro para su mejor amiga, otro para su hermana, y uno más para el tal Jaime. Sí, investigué un poco y encontré su dirección. Me aseguré de que cada sobre llevara una nota sencilla: quizás te interese saber con quién estás tratando. Luego los metí en una bolsa y los dejé preparados.
No sentí remordimientos ni miedo. Solo un frío control de cada paso. El miércoles por la mañana, cuando ella se levantó, se metió al baño sin decir nada. Yo estaba en la cocina, tomando café. Cuando salió, se acercó a la mesa con la cara cansada y los ojos hinchados, pero sin lágrimas. ¿Vas a quedarte callado todo el día?, me preguntó, como si aún tuviera derecho a exigir algo. No, Laura. Te voy a hablar, pero no para discutir. Te vas a ir hoy. Ya le he dicho a tu madre que pases unos días allí. No hay marcha atrás. Estoy tramitando el divorcio, y no quiero volver a verte más en esta casa. Todo lo que está en tu lado del armario estará en una maleta esta tarde. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar un discurso, pero no dije nada más. No le di espacio para hacerme sentir culpable. Me levanté de la mesa, le dejé las llaves de la casa sobre el mármol, y salí. Fui directo a repartir los sobres. El primero lo dejé en el buzón de su madre. El segundo lo entregué en recepción de su oficina, dirigido a su jefe directo. El tercero lo mandé por mensajero a su amiga, porque vive en otra ciudad. Y el de Jaime, lo llevé yo mismo a su puerta, lo dejé con el portero del edificio, y me aseguré de que pusiera la hora de entrega. No quería verla llorar, ni rogar, ni actuar como víctima. Quería que viviera el derrumbe de todo lo que había construido sobre mentiras. Quería que cada persona que la admiraba o la consideraba honesta supiera lo que había hecho, cómo lo había hecho, y con quién. No por venganza impulsiva, sino porque necesitaba que su vida se ajustara a la verdad, no a la imagen que ella se había fabricado. Que la gente no la viera como una mujer ocupada con una relación estable, sino como alguien que usó a su pareja como pantalla mientras mantenía otra vida paralela. Volví al piso a las 7 de la tarde. Todo estaba en silencio. En el salón ya no estaba, y al entrar al dormitorio vi que había recogido su ropa. No dejó una nota, ni un mensaje, ni una señal. Solo se fue. Fui al armario y comprobé que, efectivamente, solo había quedado lo mío. Saqué su almohada de la cama, la guardé en una bolsa, y puse las sábanas a lavar. No porque tuviera rabia, sino porque no quería olerla más. Después, saqué su cepillo de dientes del baño, lo tiré, y me senté en el sofá a mirar el techo, sin poner la tele, sin música, sin distracciones. No me sentía feliz. Tampoco triste. Era otra cosa. Una especie de descarga, como si hubiera terminado un trabajo que llevaba meses pendiente. Algo que debía hacer y ya estaba hecho. En ese momento, entendí que ya no me importaba recuperarla, ni que ella entendiera el daño. Lo único que me importaba era no volver a compartir techo con alguien que me usó. Y por fin, lo había logrado. El sábado por la mañana recibí un mensaje suyo. Decía simplemente ¿puedo pasar a hablar contigo? Solo quiero cerrar esto bien. Me quedé mirando la pantalla durante un rato sin contestar. No porque dudara, sino porque no sabía si valía la pena darle ese espacio. Ya todo estaba claro, ya todo estaba dicho, y sin embargo, algo me empujó a aceptar. No por ella, sino por mí. Quería escuchar cómo justificaba lo que había hecho, si es que lo intentaba, y ver su cara cuando le dijera lo que pensaba sin filtros. Le respondí que sí, que viniera a las 5. No quería verla más de lo necesario. A las 5 en punto tocó el timbre. Abrí la puerta sin decir palabra. Estaba más delgada, más pálida, con una expresión tensa. No traía nada en las manos, ni bolso ni carpeta ni móvil. Solo venía ella, con la mirada baja. Caminó hasta el salón y se quedó de pie. ¿Me puedo sentar? Haz lo que quieras. Se sentó en el borde del sofá como si tuviera miedo de ocupar espacio. Yo me senté en el otro sillón, cruzado de brazos. El silencio fue largo. No sé por dónde empezar,
dijo finalmente. Me gustaría que esto no acabara así. No quiero que pienses que todo fue una mentira. Porque no lo fue. No me interesa tu versión sentimental de la historia, Laura. No vengas a defender lo indefendible. Si has venido, di lo que tengas que decir y punto. He pensado mucho estos días. No me voy a justificar, pero tampoco voy a fingir que lo que hiciste no me dolió. Que hayas mandado esas cosas a mi madre, a mi jefe. No sé cómo esperas que viva después de eso. Yo no espero nada. Pero me alegra que al menos ahora sientas algo parecido al vacío que me dejaste a mí. Lo que hiciste fue algo más que un error. Fue una cadena de decisiones conscientes. Y todo eso tuvo consecuencias. No me digas ahora que te duele que la gente sepa lo que hiciste. Lo único que hice fue decir la verdad. Lo demás lo causaste tú. No estoy diciendo que no sea mi culpa, Javier. Estoy diciendo que me destruiste la vida. ¿Y tú qué crees que hiciste con la mía? ¿Acaso pensaste en mí cuando te metías en ese hotel con otro? ¿Pensaste en lo que sentiría yo cuando lo descubriera? ¿O solo te importaba que él te hiciera sentir viva, como cegaramente te decías para convencerte de que no eras una traidora? No me estaba sintiendo viva, me sentía vacía contigo. Te alejaste, te convertiste en un tipo que ya no miraba a nadie, ni a mí ni a ti mismo. Venías del trabajo, comías, dormías. No había nada, Javier. Estábamos muertos. ¿Y tu solución fue follarte a otro? Podías haber hablado, podías haber dicho algo, podías haber pedido una separación, lo que fuera. Pero no, preferiste actuar por detrás. Porque era más fácil. Porque era cómodo. No vengas a pintarlo como si hubieras sido valiente. Lo que hiciste fue cobarde, sucio y cruel. No lo planeé así. Al principio solo hablábamos, luego se fue dando. Me dejé llevar. Te dejaste llevar durante meses. Y mientras tanto, volvías a esta casa, dormías a mi lado, usabas mi apellido, sonreías en las fotos familiares. No tienes derecho a hablarme como si esto fuera una crisis cualquiera. Esto fue traición. Y no te odio, Laura, no tengo ya ni eso. Lo que siento es una mezcla de lástima y alivio. Lástima porque creí en ti, y alivio porque ya no tengo que fingir que todo estaba bien. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero saber qué vamos a hacer. Legalmente, digo. ¿Tienes ya abogado? ¿Quieres vender el piso? ¿Cómo vamos a repartir? Ya he hablado con el abogado. Vas a recibir los papeles esta semana. No me interesa pelear por nada que no sea justo. Te corresponde la mitad, la vas a tener. Pero este piso lo vendo. No voy a seguir viviendo en un lugar donde cada rincón me recuerda lo idiota que fui. Y los muebles, las cosas. Lo necesario lo reparto. Lo demás lo dejo. No tengo apego a nada que esté manchado. Me voy a mudar a un sitio más pequeño. No necesito más espacio. Solo necesito paz. Ella asintió lentamente. Miró alrededor, como si estuviera viendo por última vez ese espacio. Me pregunté si le dolía de verdad o si solo estaba procesando la pérdida del confort, de la estabilidad. No lo sé. Ya no me importa. Se levantó sin decir nada más. Caminó hacia la puerta y, antes de salir, se dio la vuelta. A pesar de todo, fuiste una buena persona conmigo. Yo fallé. Lo sé. Y no espero que me creas, pero sí te quise. En serio. Yo también. Pero eso ya no tiene valor. Ella bajó la cabeza, abrió la puerta y se fue. Cerré sin mirar por la mirilla. No sentí alivio, ni rabia. Solo un cansancio profundo. Me senté, respiré hondo,
y supe que esa conversación no fue un cierre, sino una confirmación de lo que ya sabía. Esto no se trataba de culpas, ni de razones. Se trataba de decisiones. Y cada uno había tomado la suya. Han pasado 3 semanas desde que se fue por última vez. No volvió a escribir, no llamó, no intentó buscarme por redes ni me mandó ningún mensaje más. Supongo que entendió que no quedaba nada que reconstruir, que lo que destruyó no era solo la relación, sino todo el respeto. No le tengo odio, pero tampoco tengo ninguna intención de verla de nuevo. Ya no me importa si ella rehace su vida con ese tipo, si le va bien o si se hunde. Lo que me importa ahora es estar tranquilo. Desde que se fue, la casa parece más grande, más silenciosa, más real. Empecé a deshacerme de cosas poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Tiré ropa, vendí muebles, saqué cuadros de las paredes. No por hacer limpieza emocional ni por necesidad de cerrar ciclos, sino porque no quería quedarme en un museo de lo que fue. Me mudé a un piso más pequeño en el centro, un sitio con menos habitaciones, pero más práctico. Ya no necesito espacio para nadie más. Solo para mí. Los primeros días fueron raros. No lo niego. Me despertaba por costumbre mirando hacia su lado de la cama, me encontraba con sus gestos en mi cabeza, con su voz apareciendo en momentos absurdos. Pero no fue una sensación de pérdida, fue como quitarse un ruido de fondo que uno no notaba hasta que desaparece. La rutina cambió, pero no dolió. Empecé a comer solo, a cocinar lo que me da la gana, a trabajar sin distracciones, a dormir cuando quiero y no cuando toca. Nadie pregunta dónde estoy, nadie me revisa el móvil, nadie se ríe por obligación a las cenas familiares. Y lo más importante, nadie me miente en la cara mientras planea su próxima escapada con otro. Mis amigos al principio no sabían nada. No se lo conté de inmediato. No por vergüenza, sino porque no quería convertir mi vida en una historia para escuchar frases tipo ánimo, todo pasa por algo. Pero uno a uno, cuando preguntaban por ella, fui contando la verdad sin adornos. A todos les sorprendió, pero ninguno se atrevió a justificarla. Todos coincidieron en que había sido una traición asquerosa y que había hecho bien en cerrar todo sin darle más vueltas. Algunos me ofrecieron salidas, planes, copas, distracciones. Acepté solo lo justo. No quería ahogar la situación en ruido. Quería entenderla, procesarla, no esconderla. Y eso hice. La única persona con la que me costó hablar fue mi madre. Siempre fue cercana a Laura, la veía como una hija más. Cuando le conté lo que pasó, se quedó en silencio largo rato. Me dijo que no se lo imaginaba, que pensaba que lo nuestro era sólido. Yo solo le respondí que lo pensaba yo también. No hablamos mucho más del tema. Me preguntó si necesitaba algo, le dije que no. Me ofreció su casa unos días, lo agradecí pero rechacé. Le pedí que no la llamara más. Que no intentara mediar, ni entender, ni quedarse en el medio. Aceptó, con esa mezcla de resignación y tristeza que tienen las madres cuando ven que no pueden protegerte de todo. En cuanto a lo legal, todo avanzó rápido. No hubo pelea por bienes, no hubo problemas con las cuentas, no hubo discusión por nada. Ella aceptó los términos del abogado sin rechistar. Supongo que sabía que no tenía margen para exigir nada. O tal vez simplemente quería desaparecer. No me interesa. Lo importante es que firmamos todo sin necesidad de vernos. Me llegó el documento final a casa, firmé, lo devolví, y listo. Un matrimonio que duró 9 años se cerró con 2 firmas y un par de sobres certificados. De ella no supe más. Solo supe, por terceros, que en su trabajo hubo rumores, que su madre la echó de casa un par de días por la vergüenza, que su hermana le retiró el saludo por completo. No lo busqué. No me alimenta su sufrimiento.
Solo quería que supiera que lo que hizo no era invisible. Que no iba a irse de rositas. Ya está. El resto de su vida es problema suyo. Ahora, cuando me preguntan cómo estoy, contesto sin pensar, estoy bien. Porque es verdad. Estoy en paz, y eso vale más que cualquier historia que pueda contar. No tengo miedo de volver a confiar, pero tampoco tengo prisa. No busco rehacer nada con nadie. No por trauma ni por dolor, sino porque estoy descubriendo que quiero sin tener que adaptarme a nadie. Y eso es nuevo para mí. Aprendí algo importante en este proceso: uno no puede controlar lo que hacen los demás, pero sí puede decidir qué hacer con eso. Yo decidí no quedarme en el papel de víctima. No me dediqué a llorar en silencio, ni a perdonar para no estar solo, ni a mantener una fachada para que los demás no opinen. Me defendí con hechos, respondí con verdad, actué con firmeza. Me dolió, sí. Me rompió un poco, también. Pero no me destruyó. Me sacó de una mentira larga, me liberó de una vida cómoda pero hueca, y me puso frente al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me dio vergüenza mirarme. Así que sí. Mi esposa me fue infiel. Me mintió, me humilló y me trató como si no valiera nada. Pero yo no me quedé ahí. Cerré la puerta, limpié la casa, firmé los papeles y seguí adelante. Y eso, para mí, vale más que cualquier disculpa que ella pudiera haberme dado. Porque a veces la dignidad no se recupera con palabras, sino con decisiones. Y esta vez, las tomé todas yo. Y no me arrepiento de ninguna.